que el Señor Jesús trae para nuestra vida el día de hoy se llama Viviendo para el regreso del Señor. Y saben, es un tema que ha estado el Señor hablando a su iglesia, a su pueblo, a través de las enseñanzas, de los devocionales, a través de las prédicas, ¿verdad?, de nuestro pastor en instituto. Es un tema que ha coincidido, ¿verdad?, pero ha sido porque Dios quiere que su iglesia se prepare para su regreso. Y antes que eso, pues bueno, necesito ponerte en contexto, ¿verdad, familia? Para los cristianos, ¿qué es lo que esperamos, verdad? Claro, esperamos tener una nueva vida en Cristo Jesús, pero para los cristianos es algo muy importante el regreso de Jesús. ¿Saben? Nosotros como cristianos, como hijos de Dios, personas que creemos en Jesús y esperamos a Jesús, nos referimos a que esperamos que Jesús vuelva nuevamente por su iglesia. La Biblia nos dice, nos estipula que va a regresar Jesús por la iglesia y va a ocurrir en la tierra un arrebatamiento en el cual nosotros lo vamos a recibir en las nubes y vamos a ser tomados, ¿verdad? Dice que los muertos en Cristo resucitarán primero, que las tierras y los mares escupirán a sus muertos y estaremos preparándonos para recibir al Señor Jesús. Pero hoy queremos hablar acerca de cómo vivía la iglesia primitiva y cómo vivían los discípulos para esperar a Jesús. Y tendríamos que entrar un poquito en el contexto de la historia para poder comprender cómo y por qué vivían los primeros discípulos, la primera iglesia, esperando a Jesús. Vamos a la luz de la palabra en Hechos 2:45 al 47. Cuando lo tengan me dices amén. Bueno, sí, desde el 44. Dice la palabra del Señor. Hechos 2, desde el 44, perdón familia, hasta el 47. Dice, todos los que habían creído en Jesús estaban juntos y tenían en común todas las cosas y vendían sus propiedades y sus bienes y lo repartían a todos según la necesidad de cada uno. Y perseverando unánimes cada día en el templo, partiendo el pan en las casas, comían juntos con alegría y con sencillez de corazón, alabando a Dios y teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Amén, amén. Muy bien, y para esto, para entrar un poquito en contexto acerca de la historia de la iglesia primitiva, tenemos que entender que cuando viene Jesús y es crucificado y resucita el Señor, empieza el avivamiento y empieza ahora sí el crecimiento de la primera iglesia de Jesús, la iglesia primitiva, la que conocemos el día de hoy. Pero si bien es cierto, cuando empieza con libertad de expresión, pero se encuentra con oposición religiosa y política, con la cual no permiten que se esparza libremente el evangelio. Mas, sin embargo, si nosotros nos vamos a la historia, encontramos que el cristianismo creció en gran sobremanera entre las familias del Imperio Romano, que terminó unificándose como una religión más acerca del Imperio Romano, que en aquel entonces predominaba en Jerusalén. Pero, ¿qué tanto fue el impacto que tuvo la manera de vivir como Jesús nos mandaba, que terminó metiéndose a los hogares romanos? Ya no solamente en el pueblo judío, ya no solamente en el pueblo gentil, sino que terminó metiéndose entre las filas del imperio que gobernaba en aquel entonces. Fue tanto que terminó absorbiéndolo, por así decirse. Y si bien es cierto, no es tan beneficioso, se podría decir que no fue tan beneficioso que se absorbiera el cristianismo al imperio romano, porque lo cruzaron con 6, 7 religiones paganas más, y es donde nace, por así decirse, no sé si han escuchado el católico, cristiano, apostólico, romano, donde hacen una fusión, por así decirse, de todas las religiones que predominaban en el imperio romano
y para evitar las divisiones dentro del pueblo y dentro del imperio, lo que hacen es agregarla para que tenga un poco más de libertad. Si bien es cierto, diríamos nosotros, pues no le favoreció mucho el cristianismo, porque se mezcló con otras religiones, mas sin embargo, gracias a que hubiera ese permiso de que pudiera seguirse predicando el evangelio con más libertad dentro del imperio romano, pudo extenderse a todo el mundo la palabra, que es como la logramos conocer a día de hoy. Pero saben, existe algo que sucede dentro de lo que estaba pasando. Si se fijan, cuando leemos ahorita la luz de la palabra, dice que se empezaron a formar comunidades grandes de personas que buscaban pregonar el evangelio, que buscaban predicar el evangelio de la misma manera en que lo hacía Jesús, pero no haciéndolo desde su casa como lo hacemos tú y yo hoy en día, que venimos y nos congregamos de nuestras casas, sino que se empezaron a hacer colonias, se empezaron a hacer comunidades grandes, donde las personas vendían lo poco, lo mucho que tuvieran para poder unirse todos. Pero al momento de que se crean estas comunidades, existen muchos tipos de personas que se empiezan a agregar a estas comunidades. Y saben, como luego decimos hoy en día en la iglesia, ¿verdad? Llega el momento en el que llegamos a decir que de todo hay en la viña del Señor. De todo da la mata. Y llega un punto en el cual, pues en la iglesia empieza, ¿no? En aquellas comunidades empieza el avivamiento, empieza el crecimiento y empiezan las personas a acercarse apasionadas por el evangelio que había dejado Jesús, y un cambio radical, un cambio nuevo, un nuevo estilo de vida que había dejado Jesús para nosotros como creyentes. Pero ¿saben cuál es el problema? Pues que, como lo acabamos de decir, de todo hay en la viña del Señor. ¿Saben? Nos encontramos con qué clase de comunidad se empezaba a integrar este lugar. Por ejemplo, si nos fijamos en el 47, dice que se unían todos y se ponían a alabar al Señor, teniendo favor con todo el pueblo. Y el Señor añadía cada día a la iglesia los que habían de ser salvos. Pero como muchas veces nos explica nuestro pastor, ¿saben cuál era el problema y el detalle? Es que no todas las personas que vienen a la iglesia son salvos. Ni todas las personas que llegan a casa de rescate llegan siendo salvos. ¿O me equivoco? Realmente, cuando empezamos a buscar de Cristo, venimos con todos nuestros errores y con todas nuestras fallas del mundo, con todos nuestros errores humanos, con todo nuestro carácter y nuestras actitudes que tenemos normalmente antes de conocer a Jesús. Y saben, muchas de las ocasiones no nos damos cuenta que así es como se formaban estas comunidades. Sí es cierto, la iglesia, las comunidades crecían. Sí es cierto, Cristo añadía al pueblo, a la congregación, a las comunidades, a nueva gente. Pero tenemos que entender que a esta unión, a esta comunidad, se agregaban todos tipos de personas. Y lo podemos ver a la luz de la palabra. Por ejemplo, en Hechos 5, vamos ahí mismo adelante, en Hechos 5, del 1 en adelante, vamos a leer. Se puso un ejemplo, por así ponerse, Ananías y Zafira. Dice la palabra del Señor en el nombre de Jesús. Pero cierto hombre llamado Ananías, con Zafira su mujer, vendió una heredad y trajo del precio, sabiéndolo también su mujer, sustrajo, del precio, sabiéndolo también su mujer, y trayendo solo una parte, y la puso a los pies de los apóstoles, y dijo Pedro, Ananías, ¿por qué llenó Satanás tu corazón para que mientas al Espíritu Santo y sustrajeses del precio de la heredad, reteniéndola? ¿No se te quedaba a ti y vendida no estaba en tu poder? ¿Por qué pusiste esto en tu corazón? No has mentido a los hombres, sino que has mentido a Dios. Nos tocábamos con personas que se agregaban al pueblo, personas deshonestas, personas que no tenían la capacidad de ser honestas, de ser rectas. ¿Cuántas veces? ¿Por qué quiero tocar estos temas? Porque muchas de las veces venimos como visita, venimos como primera vez y vemos a veces en la iglesia, vemos en la congregación y vemos a este tipo de personas en la iglesia. Pero aquí en la iglesia veo a aquel chavo que es el que siempre se andaba robando los focos ahí en la casa,
O ¿sabes qué? Veo a Petra, Chana, que es la que siempre andaba en el préstamo, en el compartamos, que se metía, ya ve que hacen los equipos de 12, de 15, y es la que nunca pagaba, y ahí anda en la iglesia. Y sabes, muchas de las ocasiones no nos damos cuenta que en el pueblo de Dios existía este tipo de personas. Existían gente deshonesta, pero también había gente honrada. Existía gente trabajadora, pero también teníamos gente que era floja. Había gente que se agregaba a la iglesia y llegaba con problemas sexuales, con problemas de abstinencia sexual, pero también con persona limpia, pura y casta. También nos encontrábamos con que había gente liosa, peleonera, que casi no hay de esas en las iglesias. Amén. ¿Saben? Lo podemos ver a la luz de la palabra. Había gente trabajadora, pero también había gente floja. Vamos a leerlo a la luz de la palabra, 2 Tesalonicenses 3:10. Cuando se empiezan a formar las comunidades, empiezan a necesitar ser guiados, ¿verdad? Y es cuando empiezan a surgir las cartas paulinas, las cartas de los apóstoles, que empiezan a dar orden y dirección a las comunidades para poner orden, ¿verdad? Y les decía el apóstol Pablo en 2 Tesalonicenses 3:10, porque también cuando estaba con ustedes les ordenábamos esto: si alguno no quiere trabajar, que tampoco coma. Entonces nos encontramos con una iglesia, con una comunidad donde había gente trabajadora, porque se unían todos y decían, ¿sabes qué? Pues vamos a trabajar todos unánimes. Tú te vas a encargar de la puerta, tú te vas a encargar del baño, tú te vas a encargar de los niños, tú te vas a encargar de recibir a los que van llegando, tú te vas a encargar. Todos tenían sus funciones, pero dentro de sus funciones había gente que no quería hacer nada. ¿No te has topado con esos? Ya sea en la iglesia o hasta en la misma casa. Por ahí existe un dicho secular que dice que lo que no puedas ver, en tu casa lo has de tener. Amén, amén. Y saben, nos encontrábamos con personas en 1 Corintios 6:18. 1 Corintios 6:18. Nos exhortaba también el apóstol Pablo. Que decía, pero el que se une al Señor, un espíritu es con él. Por eso nos decía, familia, huyan de la fornicación. Cualquier otro pecado que el hombre cometa está fuera del cuerpo, más que el que fornica contra su propio cuerpo peca. ¿O ignoráis que vuestro cuerpo es el templo del Espíritu Santo, el cual está en vosotros, el cual teniendo de Dios y que no sois de vosotros? Que muchas de las ocasiones nos encontramos que se agregaba la gente a la iglesia y eran personas que tenían problemas de abstinencia sexual, que tenían problemas de sexualidad, que tenían problemas de moralidad sexual, que venían de fuera y querían seguir a veces teniendo las mismas actitudes y las mismas acciones que tenían antes de Cristo. Vamos a Filipenses 2:14 en el nombre de Jesús. Dice la palabra, porque Dios es el que en ustedes produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Por eso les pido que hagan todo sin murmuraciones y sin contiendas. Dentro de las comunidades y de las congregaciones nos encontrábamos con gente que casi no hay de esa en Matamoros, gracias a Dios. Que hagan todo sin murmuración, hagan todo sin chisme, hagan todo sin queja. Y el siguiente punto, nos encontramos que había gente que le gustaba trabajar y la gente que trabaja siempre es la gente que menos problemas da. La gente que sirve es la gente que a veces menos problemas da. Cuando va y hace su servicio nada más. Pero nos encontramos también con gente problemática, con gente liosa, con gente que murmuraba, con gente que no edificaba ciertamente la obra del Señor. Y nos exhortaba el apóstol Pablo y nos decía que hagamos las cosas sin murmuración y sin contienda. Saben, si siguiéramos analizando las exhortaciones que nos hacía el apóstol Pablo, nos podemos encontrar con que había un sinfín de gente distinta que se agregaba. Ya lo dijimos, gente que pues era tenida, gente que tenía problemas, que era ratera, gente que venía también lastimada, gente que venía dañada, gente que venía vacía,
gente que venía en una situación de calle, gente que venía con hambre de Dios. Y muchas de las ocasiones no nos damos cuenta que así como vivía la iglesia primitiva es como el modelo que nos dejan a nosotros. Y muchas de las ocasiones no nos damos cuenta que nuestro trabajo como iglesia es hacer lo que hacían al principio, recibir sin distinciones. Claro, en el camino el Señor Jesús va a ir perfeccionando la vida de todos y cada uno de nosotros. Y con el paso del tiempo, pues va a ir quitando esos errores, esos pecados. Va a ir trayendo libertad a nuestras vidas. Y va a ir produciendo en nuestras vidas ese cambio, ¿verdad? Va a ir empezando a reflejarse Jesucristo en nuestra vida. Pero saben, a pesar de que había toda esa situación y todos esos problemas, había algo importante en ellos. Sabían hacia dónde tenían que mirar. ¿Y saben por qué era importante que ellos supieran? ¿Saben por qué había gente que huía y que llegaba a esas comunidades? Porque también, si bien es cierto, es la primera iglesia y es la iglesia primitiva, también es la primera iglesia que sufrió persecución. Cuando vemos la historia, vemos que la iglesia primitiva se utilizaba, mirábamos que los cristianos eran utilizados para alumbrar las calles de Roma. Lo vemos en la historia. Se tomaban a los cristianos, a los que creían en Jesús, y eran tomados para prenderlos como antorcha y alumbrar de noches las calles de Roma. ¿Sabes? Hay gente que llegaba también aterrorizada, hay gente que iba huyendo, iba atemorizada, como muchas de las ocasiones venimos nosotros cuando venimos llegando a la iglesia, cuando venimos llegando a casa de rescate, que venimos desesperados, que venimos aterrados de nuestra casa, de nuestro hogar, de lo que estamos sufriendo, de lo que estamos pasando. Muchas de las ocasiones, ¿cuántas familias hay que vienen, que están teniendo problemas de divorcio, los matrimonios, que vienen con problemas tan fuertes, que vienen pensando que es mejor estar separados? Cuando hay familia, cuando hay hijos, cuando hay todo de por medio. Pero ¿sabes cuál es la ventaja de que vengan? Que vienen precisamente. Esa era la ventaja, una de las ventajas que tenía la iglesia, que se agregaba, que no dejaba de agregarse la iglesia y que la iglesia no dejaba de ser fiel a Jesús. Porque si bien es cierto, también en Hebreos 12:2, vamos a la luz de la palabra, nos exhortaba el apóstol Pablo y nos decía que pusiéramos nuestros ojos solamente en Jesús. Dice la palabra del Señor en Hebreos 12:2, porque si la palabra dicha por medio de los ángeles fuera firme, y ándale, no, me equivoqué. Transgresiones, bueno, sí, me equivoqué, o es el 12. Amén. El 12. 12:2, miren. Hebreos 12:2. Puestos los ojos en Jesús, el autor y consumador de la fe, el cual por el gozo puesto delante de él sufrió la cruz, menospreciando el oprobio, y se sentó a la diestra del trono de Dios. ¿Sabes algo que tenía claro la iglesia primitiva? Que sabían a quién iban a esperar. Sabían en quién tenían que poner sus ojos. Los discípulos de Jesús murieron esperando a Jesús. Y algo que me encanta del Nuevo Testamento es la cronología de cómo se escribió el Nuevo Testamento. Muchas de las ocasiones nosotros leemos la Biblia y la leemos pensando que fue escrita todo el mismo año. Muchas de las ocasiones nosotros leemos pensando que Juan, Mateo, fue escrito igual que el Apocalipsis, o igual que Pedro, o igual que Juan, igual que las cartas paulinas. Y muchas de las veces no nos damos cuenta que fue escrito en un contexto cronológico en el cual iba necesitando la iglesia. Saben, los apóstoles murieron, y algunos murieron de viejos. Murieron después de haber pasado esperando a Jesús 60 años. Yo miraba, les soy muy sincero, hace poco leí y supe que el apóstol Pedro murió en el 97 después de Cristo, después de 67 años de haber conocido a Jesús. Jesús había muerto en el 33, había resucitado y había empezado su ministerio con los apóstoles. ¿Sabes? Fueron 66 años de ministerio, 61 años de ministerio, perdón, que tuvo el apóstol Pedro. Y sabes, sin importar que se fuera haciendo viejo, sabía a quién esperaba.
¿Sabes cuál es el problema tuyo y mío? Que a veces estamos esperando a que Jesús venga ahorita, en este momento. Y que queremos que Jesús haga el milagro en nuestra vida ahorita, en este momento. No nos importa si va a venir o no. Yo lo que necesito es que ahorita Jesús me resuelva ahorita. ¿Sabes qué? Tengo ahorita un interno en casa de rescate, necesito que me lo cambie para ahorita. Porque, ¿sabes qué? El chavo tiene 18, 19 años y ando ocupando que salga para que le ponga el marro, porque en la casa tiene que ir a aportar. Muchas de las ocasiones así somos como padres o como familia. No, es que yo ahorita ocupo que Jesús ahorita me ayude con una feria que ando atorado y en el compartamos. O no está diciendo ahorita de las 12 que no pagan, ¿qué cree? La que no paga soy yo. Y ahorita ocupo que Jesús me provea para pagar lo del compartamos porque ando bien atorada. Ya no me quiere prestar ni mi mamá. Y muchas de las ocasiones nos centramos en lo que estamos viviendo ahorita y no para lo que Jesús nos llamó para vivir para nuestra vida. Muchas de las ocasiones escuchamos que Jesús tiene un plan y propósito para nuestra vida, pero realmente no nos interesa conocer el plan y propósito que Jesús tiene para nuestra vida. Venimos, nos sentamos, escuchamos, recibimos y pues bueno, pues a ver qué pasa. Cuando no nos damos cuenta que realmente formamos parte de un engranaje en el cual es esencial para que sigan llegando almas al Evangelio. Vemos gente joven y a lo mejor no tan joven, pero que el Señor puede estarlos llamando para ir a abrir una obra, para seguir predicando el Evangelio. Vemos gente que tiene trabajo y que puede servir en su trabajo para alcanzar almas dentro de su trabajo. Vemos personas que pueden vivir en un entorno totalmente ajeno a la iglesia, pero por eso se te puso el Señor en ese entorno, para que alcances a las personas que no están acercándose a la iglesia. Y muchas de las veces no nos damos cuenta del potencial que ve Dios en nosotros para que seamos su iglesia. Porque si bien es cierto, la iglesia no viene a ser el lugar, las cuatro paredes, la iglesia venimos a ser nosotros. El problema es cuando no sabemos realmente quiénes somos nosotros precisamente. ¿Sabes? Los discípulos, los apóstoles de Jesús, decidieron esperar a Jesús vivos o muertos. Ellos dijeron, ¿saben qué? Nosotros vimos a Jesús, vimos hacer sus milagros, nosotros vimos que murió, nosotros vimos que resucitó, Él vino con nosotros y nosotros lo vamos a esperar, ya sea vivos o muertos. Sabemos que Jesús va a venir por nosotros vivos o muertos. Y muchas de las ocasiones nosotros, una de las virtudes de las cuales más carecemos es la paciencia. No, hombre, hermano, de paciencia ni me hables porque es una virtud de la cual carezco. Háblame de lo que quieras menos de paciencia porque ahorita no te ando aguantando. No, hombre, brother, vienes caminando por la banqueta y viene una persona ahí despacito, pues porque no puede caminar y vas desesperado, hermano. Algo bien simple, vas hasta el malillado porque no avanzas. No, hombre, brother, en la casa ya, bueno, pues para qué les doy ejemplos, ¿verdad? Todos sabemos cómo somos desesperados. Que para limpiar la casa, que para hacer la comida, que para recoger el cuarto, que para recoger esto, que para venir a la iglesia. Somos desesperados, hermano. Estamos acostumbrados a vivir la vida a prisa. Y ándale, y rápido, y muévele. Ándale, pues si es para ayer. Si no es para hoy, es para antier. Vámonos, como vas. Y ándale, porque lo están esperando. ¿O no? Está muy seria, familia. ¿Sí estamos aquí? Amén. Los veo muy despiertos, hasta eso no veo a nadie cabeceando, ¿verdad? Pero los veo muy así. Sí me escucho, sí me explico. Sí, amén. Saben, en 1 de Tesalonicenses 4:17, 1 de Tesalonicenses 4, del 16 al 17, Pablo nos hablaba acerca de la vida que le agrada al Señor y hablaba acerca de la venida del Señor. Es más, perdóname, Víctor, desde el 13, por favor. Dice la palabra del Señor: tampoco queremos, hermanos, que ignoren acerca de los que duermen, para que no se entristezcan como otros que no tienen esperanza. Porque si creemos que Jesús murió y resucitó, así también traerá Dios con Jesús a los que durmieron en Él. Por lo cual les decimos esto en palabra del Señor, que nosotros que vivimos, que habremos quedado hasta la venida del Señor,
no precederemos a los que durmieron, porque el Señor mismo, con voz de mando, con voz de arcángel y con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego nosotros, los que vivimos, los que hayamos quedado, seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con el Señor. Por todo, los alentamos los unos a los otros con estas palabras. ¿Sabes? Algo que tenían claro los discípulos es que no había fecha, no había tiempo. Sabían que Jesús iba a regresar y no importaba cómo, sabían que iban a encontrarse una vez más con Jesús. Pero ¿sabes cuál es el problema? Imagínate que viene Jesús y te mueres. Nomás imagínate. Les digo, yo tengo familia, en mi casa, mi familia, familiares que estaban muy bien, apá, pero se resbalaron tantito, se pegaron tantito en la cabeza y se murieron. Se desconectaron. Y tengo también conocidos que de accidentes, jóvenes, jovencitos hemos tenido de 17, 18 años que de repente, no, pues que se murió, se cayó, se pegó, tuvo un accidente, se electrocutó, le pasó esto y ya no está hoy. ¿Sabes? Yo siempre les he explicado y siempre trato de enseñarle esto a la iglesia. Familia, yo te invito a que vivamos arrepentidos siempre, porque no sabemos cuándo el Señor nos va a mandar a llamar. A veces vivimos tan confiados que vivimos el día a día, que no nos damos cuenta lo precioso y lo preciado que es vivir cada día. Hermano, que el día de mañana, donde menos te acuerdas, se te apagó la luz. ¿Y sabes qué es lo malo de que se te apague la luz? Que vas a abrir los ojos y lo primero que vas a ver va a ser a Jesús. Pero imagínate que te agarró bien atravesado, que te moriste bien crudo de una congestión. Híjole, Padre, ¿vas a ver a Jesús todavía hablando manzanita? ¿Qué hubo? Te va a decir Jesús, ¿qué hubo? No, Señor, es que apenas me iba a arrepentir cuando de repente... No, pues pásale, ¿acaso los chicharrones? No te conozco. Vámonos, ¿cómo va? ¿Cómo? Pato lo oya. Vámonos, ¿cómo va? Pero que mira Jesús, vámonos, Dios me lo bendiga. Me acuerdo mucho de un hermano hace muchos años que andaba, que pasó una situación ahí en la casa, ¿verdad? No, y que vamos con el hermano porque lo arrestaron, lo agarraron al hermano. Que no, hombre, que abrió el bote y que le iba dando un trago y que en eso pasa la troca, la patrulla, y se lo llevan. Híjole, Padre, ya vamos todos corriendo. Y luego pues andamos todos apurados por ayudar al hermano, ¿verdad? Y luego decimos todos, oye, pero si ese hermano, ¿por qué andaba pisteando? Ya lo decimos, chis, ¿por qué lo agarró la patrulla? Pues qué bote abrió, pues era de cheve. Caray, pues no que somos hermanos, pues no que somos cristianos. Y tan le tomaba, lo salvó Dios. No, hombre, hermano, ¿sabes? Muchas de las ocasiones nos damos cuenta que vivimos nuestra fe sin Cristo. Jesús mismo nos hablaba, ¿verdad? Y nos decía cómo teníamos que vivir. Decía Jesús, vamos a leer Juan 13, del 34 al 35, y Juan 21, 25. Trece, 34. ¿Sabes? El apóstol Juan escribía, me gusta mucho el versículo. Cuando termina el Evangelio de Juan, él dice, ¿saben? Se me figura, yo me voy en el viaje, ¿verdad? Me siento como si me estuviera platicando el apóstol Juan y me dice, no, hombre, brother, si te contara lo que hizo Jesús, la cantidad de milagros que hizo, si nos pusiéramos a escribirlos, no cabrían en los libros que se van a escribir en el mundo. Caray, dije, pues si nomás tuvo 3 años de ministerio, pues ¿qué hizo? Hacía milagros a destajo, hacía milagros como maquilero, uno tras otro, a destajo, como si pagaran. Pues el pobre de Jesús dice que no tenía ni
dónde recostar su cabeza, pero anduvo zumbándole al diablo todo lo que pudo mientras estuvo en su ministerio. Y mirábamos a Jesús que nos animaba, nos exhortaba, ¿verdad?, a que nos amáramos los unos a los otros. Dice: un mandamiento nuevo les doy, que se amen los unos a los otros, como yo les he mandado, como yo les he amado, que también améis a unos a otros. En esto conocerán todos que son mis discípulos, si tuvieren amor los unos con los otros. ¿Y por qué Jesús hacía hincapié en esto? ¿Saben? Como te explico, muere Jesús en el 33 y los discípulos siguieron dejando los escritos bíblicos, las cartas, hasta el Apocalipsis, hasta el año 100 después de Cristo. Casi 70 años. Y saben, en ese periodo se vio una cosa terrible, como te decía ahorita, cómo cazaban a los cristianos, cómo los perseguían, cómo los torturaban, cómo los abusaban, cómo los mataban. Y saben cómo es que predominó, y yo me volaba la cabeza, pues si los trataban como los trataban, ¿cómo logró el cristianismo perpetrar en las filas romanas? ¿Sabes por qué? Porque predominó el amor. Porque Jesús nos decía: ámense, pero ¿sabes qué? Vas a amar cuando no sea fácil. Porque querer a quien te quiere está bien fácil, apá. No, hombre, querer a tu viejo cuando hay chivo está bien fácil. Ándale, pero quiérelo así en fin de quincena. Pero quiere a tu viejo cuando no hay dinero, hermano. Híjole, padre. ¿Sabes? Es bien fácil querer a la familia cuando todo está bien, pero cuesta mucho trabajo cuando la familia no está bien, cuando hay enfermedad, cuando hay carencia. Decían: en las buenas todos, en las malas quién sabe. Y Jesús nos dijo: ¿sabes qué? Ama en todo tiempo. Así vas a demostrar que eres mi discípulo. Pero los están matando, tú ama. Pero nos están desapareciendo, están acabando con las comunidades. Y decía Jesús: ama, ama, aun cuando todo esté en contra, ama. Demuestra amor, aun cuando sea difícil, ama a tu familia. Que no te quieren, tú ámalos. Que te hiciste cristiano y ya no te quieren hablar, ámalos. Muéstrales el amor. Porque es bien fácil amar cuando todo está bien, pero el amor va más allá de una emoción. El amor va a ser una decisión. Y amar a Jesús y demostrar su amor va a ser una decisión que te va a costar la vida. El amor te va a costar tu vida, porque tienes que amar toda tu vida. No nada más cuando tú estás bien. Porque luego, ya ves cómo hay familias. Es que si él está bien, todos tenemos que estar bien. Pero si él está mal, todos tenemos que estar mal. No, papi. Aquí es amar o amar. Aquí dijo Jesús: y vas a amar cuando hay chivo. Y vas a amar cuando todo va bien. Yo le digo mucho a los hombres, familia, yo sé que es bien difícil para los hombres. A mí me gusta mucho abrazar a los hombres. ¿Por qué? Porque al hombre no se le enseña a recibir amor de manera incondicional. Al hombre se le enseña que tiene que trabajar, que tiene que proveer, que tiene que chiviar, y solamente así va a ser querido. A la mujer desde que nace es amada. Ahí está la Chofis, chiquita, pero ¿cómo la quiere todo el mundo? Desde niños, desde nenas, ¿cómo nos enseñan a que la mujer va a ser amada fácilmente? Y al hombre, ¿cómo va a batallar para ser amado y para conseguir el amor? ¿Sabes? Pero Jesús nos dijo: van a tener que amar parejos. Pero que mi familia, Jesús, que me hizo mucho daño, ámalos. Pero que mi mamá y mi papá no me quisieron, ámalos. Pero que mis hijos les hice mucho daño y ya no me quieren, ámalos. Pero que mis hermanos y mis cuñados con los que me peleé, porque salimos de broncas por lo del compartamos que te platicaba ahorita. Ámalo. Ve y paga, ¿verdad? Y pide perdón. Hombre, familia, a veces por 500 pesos anda valiendo que eso es la familia. Por 200, 300 pesos se dejan de hablar. En mi familia así fue, por 1000 pesos. Se dejaron de hablar quién sé cuántos familiares. Por 1000 pesos, familia. Híjole, padre, hasta se cambiaron de casa. No estoy balconeando a mi familia, ¿verdad? Pero estaban bárbaros. ¿Saben? Mas sin embargo Jesús nos dijo: ama.
Así es como vas a mostrar que eres mi discípulo. Y vamos ahora a la luz de la palabra en 2 de Pedro, capítulo 3. Vamos a leer desde el 9. Dice la palabra del Señor: el Señor no retarda su promesa, según algunos tienen por tardanza, sino que es paciente para con nosotros, no para con nadie más, para con nosotros, no queriendo que ninguno perezca, sino que todos procedan al arrepentimiento, familia. Y no está hablando de otro pueblo, no está hablando de otra gente, está hablando de nosotros. ¿Cuántas veces, tantos años que tenemos conociendo el Evangelio y no lo vivimos como debe de ser? ¿Cuánto tiempo tenemos conociendo el Evangelio y no nos arrepentimos de veras? ¿Cuánto tiempo tenemos de conocer el Evangelio y nomás no llegamos bien? El Señor todavía te está esperando. Todavía está esperando que te arrepientas de veras, familia. Ahí mismo adelante, en el 14, dice: por lo cual, amados, estando en espera de estas cosas, procurad con diligencia ser hallados por Él sin mancha e irreprensible, en paz. Todavía diciéndonos cómo tenemos que estar esperando a Jesús. Que te agarre el Señor así, irreprensible, sin mancha, con un testimonio limpio, que nadie te pueda decir nada. Pero no, hombre, brother, no te quieren ni la Abarrotes del Real, porque llegas exigiéndole el jamón. Llegas luego gritándolo, no dicen ni buenos días, no sabemos ni saludar a veces, no somos cordiales. Nos dice que estemos alertas y firmes en 2 de Pedro 3:17, ahí adelante. Así que vosotros, amados hermanos, sabiendo de antemano, guárdense, no sea que, arrastrados por el error de los inicuos, caigas de vuestra firmeza. Te dice el Señor: esfuérzate, mantente firme. No vaya a ser que vas el pleno 12 de diciembre con la familia y les aceptas el dulcito, les aceptas el besito, y al cabo no hay falla. Vas y pides perder el domingo, no hay falla. No, que al cabo se me hace que me voy a ir con así tapándole a las redes sociales. Me voy con los mormones, ¿verdad? Porque ahí sí dan chance de andar con 2, 3 mujeres. Mira. ¿Cómo vas y buscas lo que te conviene? Dice: mantente firme, está alerta, no sea que te vayas a perder tu firmeza. Y el número 18, lo quiero leer en traducción lenguaje actual. Dice: familia, mejor dejen que el amor y el conocimiento que nos da nuestro Señor y Salvador Jesucristo les ayude a ser cada vez mejores cristianos. Alabemos a Jesucristo ahora y siempre. Amén. ¿Sabes? Muchas las ocasiones, ¿por qué no logramos experimentar ese cambio realmente en nuestra vida? ¿Por qué no logramos esperar sabia y correctamente a Jesús? Porque no amamos. Nos dice: familia, no te apures. Deja que el amor de Jesús te llene para que puedas ser un buen cristiano. Amén. Para que puedas esperar a Jesús correctamente. Pero, ¿sabes? Yo muchas de las ocasiones les digo: familia, está bien fácil. Es como si yo ahorita le dijera a mi hermano: hermano, préstame $1,000,000 de tu bolsa derecha. Ahorita, en caliente. Así, los quiero ver así el montonzote. ¿Lo traes? ¿Traes $1,000,000 ahorita? ¿Tú, Dani? Me faltan. ¿Sabes? Muchas de las ocasiones somos esos. Queremos dar amor sin tener amor. ¿Cómo vamos a dar algo que no tenemos?
¿Cómo vamos a esperar a Jesús si ni siquiera lo tenemos a Él en nuestra vida? ¿Cómo queremos realmente causar un impacto en la vida de nuestra familia? ¿Cómo queremos, con qué cara vas a ver a Jesús si no has amado? Si no hemos perdonado, si no hemos soltado el pasado, si te cae gordo el interno que vas a ir a ver ahorita a la visita, porque todavía vas enmalillado, porque no encuentras la plancha del cabello, todavía vas enmalillado porque no encuentras la plancha, porque no, el micro te andan cobrando todavía, los créditos ahí andan de Coppel todavía en la casa. Chávez, familia, el Señor Jesús nos anima, nos alienta, nos exhorta a que nos arrepintamos de corazón, a que le amemos, porque sabes, este es un anuncio que siempre se tiene que hacer. Jesús ya viene por su iglesia, Jesús está viniendo por su iglesia, Jesús se ha llevado a siervos, que ya la armaron los que ya caminaron para con el Señor Jesús, pero tú y yo, si queremos verlos, tenemos que esforzarnos. Amén. Porque si no, nomás los vamos a ver así de para abajo, para el caso de los chicharrones. Yo te invito, familia, que el día de hoy le pidamos perdón a Dios. Que le digamos, Padre, perdónanos si no hemos sabido esperarte. Porque ¿sabes cuál es el problema? El problema final. Porque dejamos de esperar a Jesús. Por eso empezamos a vivir la vida solamente por vivirla. ¿Sabes? Los discípulos, los apóstoles de Jesús murieron de maneras trágicas, aserrados a la mitad, los amarraron a las carretas y le dieron vuelta a todo Matamoros, se cuenta, con ellos ahí hasta que fallecieran, los cocinaron, los echaban en aceite hirviendo, los ahorcaron, los decapitaron, los crucificaron. Murieron feo, nomás uno no. Pero pues bueno, después de que lo hirvieron, murió de viejo el apóstol Juan. Pero todos enfrentaron lo que tuvieron que enfrentar porque sabían que iban a regresar por ellos. Pero ¿y tú? Si sabes que van a volver por ti, si sabes que hay un Cristo vivo que te está esperando, que decía, no te apures, no hay falla, hermanito, no te apures, yo nomás me estoy adelantando, estoy preparando morada por ti, para cuando vayas para el cielo. Pero aquí el punto es, ¿estás esperando al Señor o solamente vivimos por vivir? Amén, amén. Amén, familia. Amén. También serios, familia. Sí están despiertos hasta eso, ¿verdad? Pero también serios, familia. Yo los invito a que nos pongamos de pie, familia, para darle gracias a Dios y para pedirle perdón. Amén, amén. Amén, amén. Repite después de mí, Señor Jesús, en esta tarde yo le pido perdón si no he esperado su regreso, si he pecado, si he fallado y me he olvidado de usted. Yo le pido perdón, le pido que ponga en mí el querer como el hacer, el amar, el ser mejor cristiano, el salir adelante, el parecerme cada día más a usted. Ayúdame a cambiar, ayúdame a arrepentirme genuinamente para esperar tu regreso. Y si usted me llama antes de tiempo, estar listo, limpio y sin mancha para recibirle a usted. Le doy gracias, Padre. Le pido que escriba mi nombre en el libro de la vida, que nunca se ha borrado y que yo nunca me aparte de usted. Aun cuando yo me quiera ir, tome mi mano y deme la fortaleza y la firmeza para quedarme a su lado. Se lo pido, Padre, en el nombre de Jesús. Amén. Gloria a Dios. Dale un fuerte aplauso, Señor.